Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar del cómic de Ultra Pato, del historietista mexicano Edgar Delgado, también conocido como Pato Delgado. Como bien habrán notado por el título, este cómic se inspira en Pato Darwin y Pato Aventuras, mezclado con los cómics de superhéroes. De hecho, Edgar Delgado ha trabajado en Marvel, pero eso ya lo hablaremos más adelante. Como sea, empecemos. Esta es la ciudad de Villa Ave, mi hogar. Antes las cosas estaban peor. Ahora solo hay algunas balaceras en la calle y uno que otro asalto. Muchos criminales están tras las rejas y otros abandonan la ciudad, dejando un vacío de poder por el que todos pelean. Fue divertido al principio, ahora los policías son flojos o corruptos. Imposible no notar la diferencia. Los tengo muy mal acostumbrados. Estos se ven peligrosos. Creo que solo los dejaré inconscientes. Y en cuanto a estos perros que perseguían, seré gentil. 6 meses antes, en un bar, Carlos le cuenta a su amigo Luis que ha terminado la relación con su novia Lisa, algo que sorprende a Luis de ello y las razones de por qué rompieron. Aunque Carlos, estando desmotivado por la decisión de Lisa, entiende que él debe asumir responsabilidades y ser el adulto que es. Luis lo trata de animar al decirle que no siempre debe complacer los caprichos de su pareja, contándole además que su última pareja le pidió que se cortara su largo pelo. Carlos reflexiona. Los tres nos conocimos desde la secundaria. Lisa siempre decía que yo tendría una vida grandiosa y que ella estaba emocionada porque sabía que sería parte de ella, que yo iba a ser alguien importante. Pero ahora lo único que ve es un chico que no quiere crecer y la verdad no voy a solucionar nada aquí sentado. Mientras tanto, unos hombres de negro persiguen a un chico que huye con una caja en sus manos. Carlos le dice a Luis que le vendría bien que se corte el pelo, a lo que este rechaza rotundamente mientras pide 2 cervezas. Carlos piensa en contactar a Lisa, a lo que Luis, harto del tema, le pide que mejor se relajen. En eso el chico que está huyendo entra al bar, pero se le cae la caja. La caja se abre y salen de ella unos guantes que caen encima de Carlos. El chico se da cuenta de esto, pero por detrás ve que los hombres de negro ya están aquí, mientras Carlos siente un profundo dolor por culpa de esos guantes que de alguna forma pareciera que no se despegan de él. Se formó una cosa gelatinosa en la espalda de Carlos. Uno de los hombres de negro dispara al chico que está huyendo y este, en su desesperación, intenta alcanzar el otro par de guantes que había en la caja, mientras uno de los hombres de negro le ordena a los civiles presentes que se vayan del lugar. La cosa gelatinosa en la espalda de Carlos reacciona. Todos miran paralizados el momento, incluido aquel chico, quien sin darse cuenta alcanzó el otro par de guantes y estos se vuelven una cosa gelatinosa que lo absorben a él también. Ambos son consumidos por la cosa gelatinosa, sus cuerpos brillan y desaparecen, para sorpresa de los testigos. Luis no puede creer que su amigo Carlos haya desaparecido. En eso, uno de los hombres de negro se da cuenta de que llega la policía, así que ordena la retirada, lamentando el fracaso de su misión. Le cuentan los detalles de lo sucedido al que está al mando, explicándole que tuvieron que perseguir a un chico que se llevó consigo los artefactos que ellos buscaban. El que está al mando pregunta qué pasó con el fugitivo. El gorila dice que desapareció junto con un pato. El que está al mando, tras escuchar los detalles de lo ocurrido, ordena proseguir la búsqueda de los 2 sujetos que tienen los artefactos o recibirán el enfado de su jefa. Mientras tanto, Carlos y el chico fugitivo se despiertan. Han sido teletransportados a otro lugar. En eso oyen una voz tenebrosa que le dan la bienvenida. Se dan cuenta de que se trata de una criatura Lovecraftiana, quien les explica que está dispuesta a enseñarles a controlar sus poderes de aquellos guantes. Percibe que ellos dos están nerviosos, así que escucha sus inquietudes. Carlos, boca abierto y extremadamente estresado, hace demasiadas preguntas, mientras el otro chico parece más calmado. La criatura le dice a Carlos que mantenga la calma. Carlos, horrorizado y desesperado, grita que se quiere ir del lugar, a lo que la criatura inmediatamente accede a su demanda y lo teletransporta. La criatura se dirige al chico, quien se quedó, y le pregunta si está listo para el poder, a lo que este, con una gran determinación, acepta. Por otro lado, Luis está llamando a Lisa por teléfono, preguntándole si ella no sabe nada de Carlos. Él le explica lo ocurrido y su desaparición. En ese momento Carlos, que había sido teletransportado, aparece, a lo que Luis le dice a Lisa que Carlos ya llegó y cuelga la llamada. Luis le pregunta a Carlos dónde estaba. Carlos aún está confundido de todo lo que le ha ocurrido, pero se sorprende al darse cuenta que Luis llamó a Lisa. De repente está a punto de vomitar y se apresura. Una semana más tarde,
Carlos está llamando por teléfono a su amigo Luis, explicando su situación de trabajo y que el incidente en el bar no salió en las noticias. Asimismo, nota que Luis sigue un poco ofendido con él por sugerirle cortarle el pelo largo, aun cuando fue una broma de su parte. Mientras seguía hablando por teléfono, ve que en la cafetería está Lisa. Trata de evitar ser visto por ella, pero ella se da cuenta de su presencia, a lo que Carlos, sin más remedio, cuelga el teléfono y se reúne con Lisa. Está un poco nervioso y quiere terminar rápido, a lo que Lisa se lo permite y dice que hablarán después. Carlos se detiene un momento y cuestiona cuándo. Ambos discuten sobre el estado de su relación. Lisa quiere tiempo para decidir sobre ello, aunque Carlos, un poco molesto, expresa su frustración de ello. ¿Cómo puede pensar en el futuro de ambos si no están juntos? Mientras discutían, Carlos accidentalmente se tropieza con un camarero y se moja la ropa. Entonces se va al baño mientras se maldice a sí mismo. Lisa, al ver esto, se siente un poco culpable por la frustración de Carlos. En ese momento llegan unos tipos. El barman se da cuenta de ellos y pregunta si necesitan algo. De repente, uno de los tipos le apunta con su pistola y le ordena que le entregue su dinero. Mientras Carlos se limpiaba en el baño y discutía consigo mismo, oye fuertes ruidos de afuera. Los dos tipos mantienen bajo amenaza a los presentes en el bar, mientras exigen que les entreguen todo el dinero. Carlos ve esto, nervioso, está pensando en cómo va a salir de esta situación. Se acuerda de que primero tiene que rescatar a Lisa, pero esos tipos con pistolas serán un obstáculo. Trata de mantener la calma y pensar con claridad. De repente surge un guante en su mano y su cuerpo cambia. El barman y los tipos oyen un ruido en el baño. Carlos queda sorprendido ante la transformación que le ha sucedido a su cuerpo. Detrás de la puerta, uno de los tipos pregunta si hay alguien en el baño, a lo que Carlos, nervioso, retrocede y choca contra la mampara del baño público, rompiéndola. Al ver esto, se arma de valor, se prepara y decide ser un héroe. Los tipos detrás de la puerta lo amenazan con dispararle si no sale del baño. Entonces Carlos sale y les ordena que se rindan, lo que provoca risas por parte de los tipos armados. Lisa se pregunta si ese es realmente Carlos. De repente ocurre una explosión que derriba a los tipos armados, pero Carlos está intacto, protegido por sus poderes. Orgullosamente les demuestra a los tipos armados inconscientes que él tenía razón. Se acerca para ayudar a Lisa, pero finge no conocerla, aunque Lisa ya intuye que es él, a lo que Carlos admite que sí, y que le iba a contar lo de sus poderes. En eso oyen una amenazante declaración, la cual proviene de un peligroso gallo que está decidido a usar su poder para conquistar el mundo. El iracundo gallo causa estragos en la calle. Los reporteros contemplan y describen la situación caótica, mientras que el iracundo gallo sigue con su actitud peligrosa y desafiante. Carlos, al ver esto, decide dar el paso al frente. Se apresura hacia el peligroso gallo, el cual, antes de darse cuenta, recibe un puñetazo. Carlos golpea rápidamente al peligroso gallo, mandándolo contra un edificio, para sorpresa de los civiles y demás presentes. El propio Carlos está sorprendido de su fuerza y habilidades. Lisa le grita advirtiéndole. De repente Carlos es golpeado por detrás por el gallo iracundo, estrellándose contra el suelo, en medio del caos. Luis aparece y le pregunta a Lisa dónde está Carlos. Lisa, sorprendida de su nuevo look, se lo elogia, aunque Luis, indeciso, no está convencido con el resultado. Lisa le señala que Carlos está peleando, algo que le ha sorprendido a Luis, de que ese de ahí sea su amigo. El iracundo gallo parece reconocer quién es Carlos, describiéndole la última vez que se encontraron. Carlos, al oír esto, se da cuenta de que ese encuentro con la criatura Lovecraftiana fue real y que el gallo iracundo es en realidad aquel chico furtivo al que se refiere como chaparro, algo que ofende al gallo iracundo por la descripción que da de su yo débil, a lo que Carlos rápidamente vuela hacia el gallo iracundo y sigue mofándose de él al repetir la misma palabra, hasta que el gallo iracundo lo agarra de su capa, le dice que a diferencia de él sí se tomó su tiempo para aprender de sus poderes y lo lanza contra el suelo. Estaba a punto de estrellarse hasta que le evita. No obstante, se da cuenta de algo. El peligroso gallo invoca sus poderes contra él. Uno de los civiles, horrorizado, llama al resto a huir, mientras Carlos canaliza su poder e invoca un campo de fuerza, manteniendo a salvo a los presentes. Aún así, es demasiada presión para él. El peligroso gallo hace alarde de su poder mientras sigue ejerciendo presión sobre Carlos, hasta que se da cuenta de algo. Un helicóptero cerca con un francotirador que inmediatamente el gallo identifica, así que decide retirarse, no sin antes tomar algunos rehenes, entre ellos a Luis, para sorpresa y horror de estos.
Carlos confronta al gallo y este deja caer a los civiles. Rápidamente Carlos va agarrándolos uno por uno. Cuando se dirige hacia el gallo, ve que este ya se ha ido. Carlos llama a Luis y le elogia por su nuevo corte de pelo, pero Luis está concentrado en el aspecto de su amigo y de los extraños acontecimientos que han ocurrido. Carlos piensa en la manera de apagar el incendio y al ocurrirse una idea, usa su campo de fuerza para apagar el incendio, limpiando el área. Lisa y Luis le preguntan cómo obtuvo sus poderes. Carlos les explica que lo ocurrido en el bar fue el origen de todo esto. De repente es rodeado por un montón de reporteros para hacerles preguntas, pero Carlos los ignora y se va volando. Lisa le pregunta a Luis si aún comparten piso, a lo que Luis le confirma que sí. Mientras Lisa y Luis hablaban sobre el impresionante cambio que tiene Carlos, a lo lejos se ve aquel helicóptero. Están dando las noticias. Cuando Carlos regresa al apartamento y le explica a Luis que tardó más tiempo en llegar para que nadie lo descubriera, aunque Luis está un poco molesto por su tardanza. Carlos le pregunta si Lisa vendrá. Luis le dice que ella aceptó venir, pero aún no ha llegado, a lo que Carlos supone que probablemente ella esté ocupada. Se da cuenta de que tiene un mensaje en su teléfono, el cual es de Lisa. Ella está ocupada en su trabajo. Carlos confirma que ella no va a venir. Luis le pregunta si puede ver sus poderes. Carlos le muestra sus poderes y el cómo funcionan, lo que emociona a Luis. En ese momento se enteran por las noticias de que el bar de Lisa ha sido tomado por un grupo delincuente, así que Carlos se apresura para ir a rescatarla. Luis oye el ruido de afuera y ve por la ventana, impresionado, el tipo de superhéroe que se ha convertido Carlos. Por otro lado, la policía ha rodeado el bar y esperan las órdenes, mientras Carlos, que pasó volando, aterriza en el techo y ve a través de la cúpula de cristal cómo el grupo delincuente armado mantiene a los rehenes, y cuando uno de ellos planea matar a uno de los rehenes, Carlos rompe la cúpula de cristal. Para sorpresa de los presentes, rápidamente choca contra el suelo, llegando hasta el sótano, donde apaga la electricidad. El grupo delincuente tratan de dispararles, pero él los golpea, uno a uno, derrotándolos. Los civiles están confundidos ante la falta de electricidad, y cuando esta llega, Carlos le confirma que están a salvo. Lisa se acerca a él y le agradece. Carlos le pregunta si ella está bien. Lisa le dice que todos están bien, gracias a él. Ambos se abrazan para alegría de los civiles ante su salvador. Por su parte, los policías aún siguen vigilando y se ponen alerta cuando ven que la puerta principal está a punto de abrirse, de la cual sale el grupo delincuente, aceptando su derrota, y detrás los civiles, sanos y salvos, junto con Carlos. Los periodistas y reporteros, al darse cuenta, rápidamente quieren fotografiarlo y entrevistarlo, pero Carlos nuevamente los ignora y se va volando. Para desilusión de los periodistas y reporteros, una reportera entrevista al dueño del bar y le pregunta: este afirma que la ciudad tiene a un héroe de su lado, llamado Ultrapato. En otro lado, el chico fugitivo, quien previamente era el gallo iracundo, estaba viendo las noticias. Mientras tanto, en una base secreta, los miembros de esta presencian las noticias sobre Ultrapato, hasta que uno de ellos se harta de escucharlas y quiere ir directo al asunto sobre los guantes que lleva Ultrapato, a lo que otro miembro accede a darle el contexto. Sucede que el programa para localizar rocas extraterrestres descubrió el satélite Ache, al cual alteraron su órbita para recuperarlo luego de que este cayera al mar. Contrataron a un equipo de científicos para que se hicieran cargo de estudiarlo y encontraron que el asteroide era artificial. Al excavar lo que había dentro del asteroide, se descubrió que este contenía dos objetos llamados artefactos. Tales cosas se tenían que mantener en secreto, así que debían silenciar a los científicos, pero uno de ellos escapó, llevándose consigo los artefactos. Se trata de Horace Rawson. Toda evidencia del asteroide quedó destruida y la información recuperada y almacenada. Un nuevo equipo se está encargando de estudiarlo, pero el problema son los artefactos. La miembro es consciente de cuán peligrosos pueden ser. Muchos están sospechando de ella y su compañía por los sucesos ocurridos, de cómo alguien peligroso e iracundo causó caos en la ciudad, e intuye que ese alguien es el científico prófugo que buscan. Uno de los miembros le pregunta a la miembro llamada Elena cómo pueden combatir a alguien de semejante poder descomunal, a lo que ella le dice al señor J que su nuevo equipo científico ha analizado la información recuperada y con ella les será útil para hacerles frente. Les muestra su creación militar más reciente, la cual será pilotada por su agente de mayor confianza, el agente C, quien la denomina como Clash. Más tarde, Elena le señala a sus miembros el bar que Ultrapato salvó en aquella noche. Afirma que Horace Rawson, el científico prófugo que se convierte en el gallo iracundo, sigue sin ser encontrado, pero sospechan que el mismo aparecerá en aquel bar. Investigaron a todas las personas relacionadas con Horace y notaron algo. Muchos de ellos han muerto de manera violenta en los últimos días. Probablemente Horace fue el responsable de sus muertes. Algunos de ellos, como Andrés Arriaga, su bully,
y el doctor Cornelius Bastian, su maestro de universidad. Pero hay alguien de la lista que todavía sigue viva, Karina Schirpen, su exnovia, quien trabaja de mesera, justamente en ese bar. Por otro lado, en el bar, Karina es llamada por Lisa, quien le pregunta por qué vino a trabajar tan temprano. Karina dice que no quería estar sola en casa. Lisa intuye que es por el acoso de su exnovio. Karina dice que ya cambió su número de teléfono y no ha sabido nada de él, pero últimamente no deja de sentirse incómoda, como si la estuvieran observando, a lo que Lisa la tranquiliza y le agradece por su asistencia. Al mismo tiempo que Lisa va a continuar con su trabajo, el señor Manzana, dueño del bar, anuncia que tienen que estar listos los preparativos para esta noche. Mientras tanto, en la calle hay una persecución. Los delincuentes, a la par que huyen, disparan contra la policía que los persiguen, pero Ultrapato toma la delantera, se acerca al auto de los delincuentes y lo voltea, haciendo que caigan. Una vez detenidos, Ultrapato los deja a cargo de la policía, aunque estos no están satisfechos con él, debido a que voltear el auto de los delincuentes afecta el tráfico de la calle. Pero Ultrapato les explica que esa es su manera rápida de detener a los delincuentes. De repente recibe un mensaje de su teléfono. Se trata de su amigo Louis, así que Ultrapato se retira, disculpándose con los policías al no poder quedarse para ayudarles con los destrozos. Por otro lado, Louis lo está esperando, y llega Carlos, disculpándose por su tardanza. Pero Louis le dice que la ayuda que necesitaba de él ya no hace falta, y expresa su molestia con Carlos, de que su rol de superhéroe es solo un capricho de su parte. Carlos le pregunta a qué se refiere. Louis le responde que todo esto lo está haciendo para impresionar a Lisa y convencerla de que vuelva con él, a lo que Carlos, molesto con la actitud de su amigo, le dice que él solo está asumiendo su responsabilidad como el adulto que es, aunque Louis todavía sigue molesto con él. Carlos asume que Louis solo está celoso. Por la noche en el bar se está llevando a cabo la celebración. Karina, mientras estaba atendiendo a los clientes, se encuentra con su exnovio Horace. Karina se siente avergonzada por su presencia. Horace le ruega que lo escuche, pero Karina le recrimina que la está acosando. Horace insiste en que es diferente. Él no es el mismo de antes. En eso aparece Lisa, quien le pregunta a Karina si todo está bien. Ella le asegura que sí. Al mismo tiempo vienen Carlos y Louis. Por otro lado, están presentes los secuaces de Elena, quienes vigilan a Horace y a Karina, pero se limitan a esperar las órdenes de sus superiores. Lisa le pregunta a Carlos si se va a transformar en Ultrapato, aunque Carlos no parece dispuesto a hacerlo. Lisa le comenta que no puede decepcionar a su jefe, ya que le prometió a este que Ultrapato vendría al bar. Mientras ellos discutían, el agente C se está preparando para el plan. Horace le exige a Karina hablar en privado, o de lo contrario mostrará su poder enfrente de todo el mundo. Mientras Carlos y Lisa oyen confundidos la impaciencia de Horace hacia Karina, los secuaces de Elena siguen vigilando, al mismo tiempo que reciben una orden de su superior. De repente una máquina destruye la pared del bar y de ella sale una voz que ordena a Horace Rawson a entregar los artefactos, para sorpresa de Carlos y el resto. En ese momento Horace, ya transformado en su forma de gallo iracundo, desafía a la máquina y se abalanza contra esta. Al instante Carlos se transforma en Ultrapato, a lo que Louis le sugiere primero poner a salvo a los civiles, ve el desastre que hay en el lugar y se dispone a ayudar a los civiles atrapados en los escombros. Luego de resolver este problema, se va volando para seguir el rastro del gallo iracundo y la máquina. Karina, Louis y Lisa están confundidos sobre el inesperado evento que acaba de ocurrir. Paralelamente, los secuaces de Elena se acercan a ellos. Ultrapato, volando en las alturas, trata de localizar a la máquina y al gallo iracundo, hasta que ocurre una explosión, presenciando la pelea de ambos. La máquina dispara con todo hacia el gallo iracundo, quien es inmune a sus disparos. Al mismo tiempo, Ultrapato se encarga de proteger a los civiles de los disparos con su capo de fuerza. Mientras el agente C, quien controla la máquina, sigue concentrado en el gallo iracundo, Ultrapato le exige al gallo iracundo detener su pelea debido a la presencia de civiles en la zona, pero el gallo iracundo rechaza su petición. Al instante, el agente C recarga la potencia a la máquina y dispara un poderoso rayo que enseguida es esquivado por Ultrapato y el gallo iracundo. El agente C se enoja al ver que falló en su disparo, ya que el mismo tarda 10 minutos en recargarse. El gallo iracundo está impresionado de aquel disparo, ya que es consciente de que ese rayo es el que neutraliza los poderes de los artefactos. El agente C decide huir para ganar tiempo hasta que recargue la máquina. Al instante, el gallo iracundo decide perseguirlo. Al mismo tiempo, los policías y bomberos le aseguran a Ultrapato que ellos se encargarán del incendio y de los heridos, para que él pueda tener vía libre y seguir el rastro de la máquina y el gallo iracundo. Por otro lado, el gallo iracundo persigue a la máquina, controlada por el agente C, y una vez cerca, procede a golpearle repetidamente, al mismo tiempo que con furia culpa a su corporación del asesinato de sus compañeros científicos. De repente es empujado por Ultrapato. El gallo, furioso, le cuestiona por qué lo detuvo de seguir destrozando a su objetivo. En ese momento, el agente C aprovecha, carga la máquina
y dispara contra Ultrapato y el gallo iracundo. Ambos, debilitados por el rayo, poco a poco regresan a sus formas normales. Mientras caen, el agente C le informa a Ilena del éxito de su misión, a lo que Ilena le ordena a su agente que Ultrapato y el gallo iracundo sean llevados al laboratorio. Al mismo tiempo, Ilena tiene de rehenes a Lisa, Louis y Karina. Lisa le suplica que liberen a Louis y a Karina, ofreciéndose a sí misma en su lugar, ya que es la novia de Ultrapato. Esto molesta a Louis, quien siente que Lisa solo está interesada en Ultrapato, pero no en Carlos, su verdadera identidad, a lo que Lisa niega tal afirmación. Ilena, al ver su discusión, les deja claro a los tres que no los puede dejar ir hasta que ella complete su objetivo. El helicóptero de Ilena llega a su corporación, junto con la máquina controlada por el agente C. Poco a poco Carlos se despierta y se da cuenta de la situación en que está. Él y Horace están apresados en el laboratorio de Ilena. Uno de los científicos le informa a Ilena sobre los resultados de su investigación, añadiendo además la posibilidad de replicar los artefactos, algo que Horace se niega a aceptar. Ilena les indica y les muestra por un monitor que sus amigos están encerrados, pero sanos y salvos, siempre y cuando Carlos y Horace no se resistan. Entonces Ilena se retira para atender otros asuntos. Mientras prosigue el experimento, Carlos ve que Louis mira a la pantalla. Por un momento cree que Louis puede verlo, pero no es así. Carlos le pregunta a Horace dónde se encuentra. Horace le revela que están en el edificio corporativo de Ilena. Carlos dice que entiende dónde se ubica, ya que según él está cerca de la tienda de videojuegos. Horace, pesimista, le dice que ambos van a morir. Afirma que antes trabajaba para Ilena y ayudó en el desarrollo de su tecnología, siendo un asistente. Se dio cuenta de sus oscuros secretos, usar tecnología extraterrestre para sus ambiciones. Carlos lo anima a no rendirse, ellos encontrarán una forma de salir de aquí. En ese momento ven por la pantalla que los secuaces de Ilena se llevan a Karina y golpean a Louis por intentar detenerlos. Carlos, al ver esto, no puede tolerar dicha injusticia contra sus amigos, pero Horace le revela que los grilletes con los que están atados reprimen sus poderes, no tienen forma de liberarse. Uno de los científicos le informa a su superior sobre la actividad neurológica y la reacción de energía detectada en Carlos, a lo que el científico superior le ordena al señor G a que traiga a la otra chica. Entonces los secuaces acceden a la orden y proceden a llevarse a Lisa, en contra de su voluntad, lo que enfurece a Carlos. Horace ve esto y no puede creer que él esté despertando sus poderes. Finalmente Carlos se transforma en Ultrapato y se libera de sus grilletes. El científico superior le informa de lo ocurrido al agente C y este accede a intervenir. Horace, sorprendido, le pregunta a Ultrapato cómo consiguió transformarse, a lo que Ultrapato le dice que quizás no se esté esforzando para conseguirlo. A diferencia de él, Ultrapato reprocha a Horace por su resignación. Le responde que como mismo él fue capaz de ayudar a Ilena a obtener este poder, es también responsable del mismo, por lo que no debería quedarse de brazos cruzados. En ese momento aparece el agente C con dos guardias y ordena que disparen. Ultrapato invoca su campo de fuerza para protegerse, pero el agente C le deja claro que no va a resistir por mucho tiempo. El científico superior pregunta por los datos recopilados a uno de sus discípulos y este le da detalles sobre cómo funciona el campo de fuerza de Ultrapato y su punto débil. Con la información revelada, el agente C dispara contra Ultrapato. La bala sobrepasa su campo de fuerza e impacta en su hombro, para sorpresa de Horace. Entonces Ultrapato se aleja de ellos y escapa del laboratorio para rescatar a sus amigos. Tras esto, Horace entiende cómo funciona el campo magnético y cómo sus poderes reaccionan con este. Uno de los guardias golpea a Horace para callarlo. El agente C, al ver esto, es consciente de las terribles consecuencias. Horace, ahora que está enfadado, despierta sus poderes. Mientras el agente C huye, el guardia trata de detener a Horace, pero este último, ahora transformado en el gallo iracundo, calcina al guardia. Acto seguido persigue al agente C, quien dispara contra la pared de cristal y la atraviesa. Al instante el edificio explota. Todos oyen el ruido de la explosión, incluida Ilena, quien ordena a sus secuaces traer a los rehenes hasta su oficina. Ultrapato ve que el gallo iracundo sale del humo de la explosión y trata de seguirlo. Finalmente, cuando lo alcanza, lo golpea, intentando evitar que este siga provocando destrozos sin pensar. El gallo iracundo se resiste. Ultrapato lo patea y le insiste en que ambos deben trabajar juntos. El gallo iracundo, nuevamente testarudo, lo aparta y mientras lo golpea repetidamente reconsidera su propuesta y con arrogancia acepta colaborar. Entonces agarra a Ultrapato y lo lanza contra el edificio de Ilena, estrellándose justo en su oficina. Para sorpresa de los presentes, el gallo iracundo tranquilamente e imponentemente
Se acerca Hilena. Esta última, sintiendo la amenaza, dispara con todo hacia el gallo iracundo, pero los disparos no surten efecto en él, y una vez cerca, abofetea violentamente a Hilena, la agarra por el cuello, mientras con furia le expresa su profunda decepción ante el tipo de persona que es. Entonces con fuerza procede a lanzarla por los aires. Ultrapato, al ver esto, decide ir por ella, pero el gallo iracundo trata de detenerlo, recordándole que Hilena es la villana de sus circunstancias. Ultrapato le señala que él no es mejor que Hilena, ya que él también provoca caos. El gallo iracundo se mantiene firme con su decisión, pero Ultrapato le insiste en que ellos no pueden rebajarse al nivel de sus enemigos. Sale a salvar a Hilena lo más rápido posible, lo que enfurece al gallo iracundo por la actitud de Ultrapato, a lo que Louis interviene y le responde que su amigo siempre está dispuesto a hacer lo correcto, sin importar el motivo o la situación. Añade que es alguien con una determinación justa e inquebrantable. Paralelamente, Ultrapato se está acercando a Hilena y por fin logra salvarla. El gallo iracundo, con remordimiento, le habla a Karina, pero ella se niega a escucharlo, horrorizada de él, y entre lágrimas le suplica que esta situación termine cuanto antes. Por otro lado, Ultrapato deja que la policía se encargue de la herida Hilena y les advierte que manden refuerzos a su edificio antes de que la situación empeore. A pesar de la incredulidad del policía, Ultrapato regresa al edificio de Hilena y ve a Horace en la azotea, estando de su forma normal. Se acerca a él y le pregunta qué pasa. Horace le revela su nombre y apellido. Cuenta que toda su vida él siempre ha sido pisoteado y utilizado por otros. A pesar de ello, él consiguió alcanzar su sueño, pero aún así le fue arrebatado. Considera que el mundo está mal, pero es consciente de que él también y su forma de ver las cosas. Ultrapato le pregunta dónde están sus amigos. Horace le revela que ellos están a salvo en un elevador. Entonces se transforma, le responde que necesita un tiempo para pensar fríamente y le pide que no lo detenga. Su nueva transformación es diferente a su versión de gallo iracundo. Horace le explica que ellos en su transformación pueden cambiar su aspecto a voluntad. La misma es un reflejo de la imagen que se tienen de sí mismos. Le da la razón a Ultrapato sobre utilizar bien el poder que ellos tienen y le promete que buscará su forma de aprovecharlo. Entonces se retira, para sorpresa de Ultrapato, ante la repentina madurez y cambio de Horace. Al mismo tiempo llega el agente C desde el elevador y ve que Horace se ha ido. Unos días después, Lisa y Carlos están en la cafetería. Lisa se disculpa con él si pensó que ella lo ha estado ignorando y quiere confesarle algo. Carlos intuye que ella no lo ama. Lisa, un poco pensativa, lo niega, pero Carlos tranquilamente le asegura que no hay problema con ello. Él ya aceptó esa realidad. Carlos le dice que ella es la mejor persona que tiene a su lado, pero es consciente de que tiene sus propias responsabilidades y él en cambio sigue siendo un chico inmaduro. Quiere mejorar, pero a su ritmo, sin tener que sobreesforzarse solo para complacerla. Le deja claro que él siempre la querrá y mantendrán su amistad. Asimismo, le cuenta que tiene que reunirse con Louis debido al trabajo pendiente que deben resolver, no sin antes preguntarle a Lisa si acuerdan reunirse otro día, a lo que ella acepta. Luego Carlos llama por teléfono a Louis e intuye que este otra vez está obsesionado con su corte de pelo. Mientras hablaba por teléfono, ve que la policía está en una persecución, así que le pide a Louis que se adelante a trabajar su parte hasta que él llegue. Mientras corre, le informa de su situación y le promete que no va a tardar demasiado, así que se transforma en Ultrapato y vuelve a la acción. Un tiempo después, Ultrapato le pide a Louis que le dispare sin temor. Louis aún sigue sin entender cómo es que llegaron hasta aquí. Le dice que quiere aprovechar el día para descansar y pregunta de dónde consiguió la pistola. Ultrapato le dice que lo consiguió de un tiroteo ocurrido. Nuevamente le pide a Louis que le dispare para comprobar si es verdad que él es a prueba de balas. Louis le dice que mejor sea un delincuente el que haga eso, pero Ultrapato le dice que no es lo mismo. Quiere medir la fuerza, distancia, dolor y hacia dónde puede rebotar la bala tras el impacto. En ese momento, Ultrapato se da cuenta de la presencia de Horace, quien le afirma estar dispuesto a ayudarlo en su práctica. Para sorpresa de Louis, Horace le confirma que ellos no son invencibles, pero sí lo suficientemente poderosos como para resistir. A cambio de ayudarlo, le quiere pedir un favor, a lo que Ultrapato rechaza, diciendo que está ocupado. Horace coge la pistola de Louis, le dispara a Ultrapato y procede a destrozar la pistola, quedando demostrado que las balas no rebotan, pero sí duelen. Su cuerpo absorbe el impacto, pero no es inmune al dolor que este produce, así que le sugiere que se conforme con sus campos de fuerza. Entonces lo invita a acompañarlo. Ultrapato le pregunta a Louis si espera por él, a lo que Louis le aclara que al estar lejos, de todas maneras tienes que esperar por él para regresar a casa. Así que Ultrapato sigue a Horace. Horace le cuenta que al volar, él ha logrado superar la velocidad del sonido 3 veces, es decir, equivalente a 1 kilómetro de cada 3 segundos, lo cual sorprende a Ultrapato ante tal hazaña. Horace le propone un experimento que consiste en acelerar lo más rápido posible y atravesar esa roca de enfrente. Debe acelerar con todo lo que tiene, como si se tratase de un clavado en natación. Ultrapato
Ultrapato acepta el reto. Ambos se impactan contra la roca, pero solo Horace logra atravesarla, mientras Ultrapato se golpeó contra esta, a lo que Horace le señala que debía utilizar sus brazos contra la roca, ya que Ultrapato se golpeó la cabeza. Horace le dice que la armadura externa de ambos es fuerte, pero por dentro ellos son vulnerables, así que no se olvide de su elección. Ultrapato le pregunta si le va a enseñar a lanzar rayos con las manos. Horace dice que no, pero en cambio le puede mostrar algo mucho mejor, comprobar cuán alto pueden volar. Asimismo le dice que después de esto le quiere pedir un favor. A medida que van subiendo, Horace le indica que aguante la respiración y a los pocos segundos ya están en el espacio, para sorpresa de Ultrapato. Horace le escribe en unas notas que le enseña a pelear, le lanza las hojas y el lápiz. Entonces Ultrapato escribe en ellas y le muestra en la hoja que acepta su petición, pero sin usar sus poderes. Más tarde, Horace y Carlos entrenan boxeo, con Horace disfrutando machacarlo. Por otro lado, un superhéroe llamado Escarabozo y su compañera están atados en la rampa del villano, quien aprovechará su momento para esparcir el caos en Villa Ave. A pesar de que Escarabozo le deja claro que no se saldrá con la suya, el villano se va, pero resulta que todo esto es una farsa, y el supuesto villano espera su turno. Escarabozo le indica a su compañera Shinche que use su técnica de desamarre. Shinche le dice que lo ha intentado pero parece que no funciona, la cuerda está apretada y supone que el villano, el Bromas, fue más astuto a la hora de atraparlos, pero va a intentar aflojar sus guantes para desatarse. Sin embargo, necesita más tiempo para lograrlo. Escarabozo, al escuchar eso, se sorprende de que esto no salió como él anticipó. Shinche logra quitarse sus guantes liberándose de sus ataduras en el proceso, así que libera a Escarabozo, coloca un explosivo en el contenedor rompiendo el cristal y liberándose a ambos. Shinche se dispone a perseguir al villano, el Bromas, pero Escarabozo le indica que eso no es necesario, él mismo ya debe haber huido. En otra ocasión ellos tendrán su oportunidad de atraparlo. Más tarde, el tipo que se disfrazaba del Bromas discuten sobre lo sucedido mientras se entrenaban. Sionk, el panda, se queja de que casi se ahogan, a lo que su compañero le dice que por suerte su hija Alicia no perdió la calma. Le responde que él estaba vigilándolos de cerca en caso de que ellos no pudieran salir de su situación. Le notifica que la compañía de Ilena les ha propuesto una nueva oferta y no pueden rechazarla. Por su parte, su compañía va a aceptar la fusión con la de Ilena, además de que ya no van a proseguir con su farsa de los superhéroes contra villanos. Si él no acepta la fusión de su compañía con la otra, debe dejar de continuar el capricho que le sembró a su hija. Sion dice que no está interesado en la propuesta, él solo quiere a su hija y deja claro que quiere estar más tiempo con ella, lo cual decepciona a su compañero, pero entiende sus razones, aunque le indica que existen otras maneras de criarla sin desperdiciar su posición. En ese momento, Alicia llega y le pide a su padre que espere por ella. Entonces, mientras están entrenando, Sion la pone a prueba con preguntas y ella acierta todas. Entonces se escuchan las noticias sobre Ultrapato. Alicia, al darse cuenta, le pide a su padre que suba el volumen para grabar la entrevista. Ella sueña con que Ultrapato, su ídolo, los reconozca como héroes y pregunta a su padre si algún día harán equipo con él, a lo que este le asegura que probablemente sí. De repente se oye el teléfono, el cual según Alicia es su llamada de héroes. Paralelamente, el mismo es activado por el compañero de Sionk. Sionk atiende a la llamada y según el presunto comisionado, otra vez el villano, el Bromas, está haciendo de las suyas. Sion le asegura al comisionado de que atraparán definitivamente al Bromas, así que con la disposición de su compañero, Sion y su hija Alicia van a la acción. Se apresuran hacia su guarida, donde se cambian de ropa y se ponen sus trajes de superhéroes, cogen su justicicleta y empieza la aventura. Por otro lado, en una fábrica, el compañero de Sion le da indicaciones a sus empleados sobre cómo deben actuar para esta ocasión, a pesar de que ellos no se sienten motivados a continuar con la farsa. Uno de los empleados le indica que la tubería de la planta está llena de gas. Le explica que con antelación se encargó de apagarla, pero por alguna extraña razón todavía siguió activa, lo cual es peligroso. Otro empleado confirma que ya llegaron Escarabozo y Chinche, al que el Bromas dice que no hay de qué preocuparse, es mucho mejor así. Escarabozo y Chinche usan sus gadgets y se elevan al edificio de la fábrica. Una vez dentro, Escarabozo le dice a Chinche que no subestime a su enemigo. Chinche sugiere separarse para así cubrir el área, a lo que Escarabozo le responde que no debe apresurarse, hay que actuar con cautela. En eso aparecen los secuaces, pero estos se asustan ante una granada de humo. De repente aparece el Bromas, quien dice que quiere terminar rápido esta farsa. Es aquí cuando el Bromas le revela la verdad a Alicia. Él y su padre acordaron hacer todo esto solo para ayudarla a
superar la muerte de su madre, pero se ha ido convirtiendo en un obstáculo para su trabajo, además de la negativa de Seong sobre aceptar los tratados empresariales que él le recomendó, así que por su parte va a dejar de ayudarlo con su farsa. No puede desperdiciar su trato con Ilena y le responde a Seong que ojalá pueda ayudar a su hija sin tener que seguir con este capricho. Escaraboso, preocupado por la revelación, le dice a Shinche que no le haga caso, es una distracción, a lo que Shinche está de acuerdo. El bromas mueve una manivela, el cual se trata del dispositivo de gas, dejando que acumule presión para provocar una explosión, y aunque está confiado, la misma explota enseguida. Escaraboso se da cuenta del peligro que causará dicha explosión, pero Shinche, confiada y determinada, decide ir a la computadora central. Su plan es ventilar el exceso de presión, a pesar de la insistencia de Escaraboso sobre que es demasiado peligroso como para revertirlo. Finalmente, Shinche consigue que la computadora libere la presión. Aunque pareciera que todo está bajo control, ocurre otra explosión más grande. En ese momento, todos se dan cuenta de que Ultrapato los está protegiendo con su campo de fuerza. Él les ordena que salgan rápido de la fábrica antes de que empeore la cosa. Finalmente, con todos fuera, la fábrica explota y Ultrapato rescata además al Bromas. Ultrapato le cuestiona a Seong por haberse puesto en peligro al estar en una fábrica abandonada, ya que ellos tienen suerte de que se dio cuenta antes de que fuera demasiado tarde. Seong, sintiéndose culpable, se disculpa y le cuenta que debido a la muerte de su esposa, su hija Alicia se ha sentido afectada por ello, así que para animarla, inventó toda esta farsa de que él era un superhéroe y que podía acompañarle en su aventura. Contó con la ayuda de algunos compañeros de negocios para que hicieran de supuestos villanos cada fin de semana, pero la situación se salió de control. Ella cree que todo es verdad y no sabe cómo explicárselo sin desmotivarla, a lo que Ultrapato lo anima a que le enseñe a Alicia de que existen otras formas de salvar al mundo, simplemente con lo que ellos puedan aportar, sin necesidad de ponerse en riesgo. Él por su parte tiene sus poderes, con los cuales ayuda a la gente. Le indica a Seong que él por su lado tiene dinero, con el cual también puede ayudar a muchos. Seong piensa seriamente en ello y llega a una conclusión. Le pregunta a Ultrapato si no quiere trabajo, ya que se enteró de que Ultrapato rompió su patrocinio con Red Blood luego de los escándalos ocurridos alrededor de dicha compañía, así que le propone que le permita ser su patrocinador. Posee una gran influencia empresarial, además de que aceptaría encantado ser su portavoz. Encima de que sería la excusa perfecta para decirle a su hija Alicia que ellos dos se retiran para que ella se concentre en la escuela y su entrenamiento, mientras le dan visibilidad a Ultrapato. Alicia, al ser su fan, aceptaría la idea. En ese momento, Alicia aparece y llama a Ultrapato. Se presenta con su nombre de alter ego, Shinche. Le pregunta si en verdad él y su padre son amigos, a lo que Ultrapato le dice que sí, el mejor del mundo, para gran alegría de Alicia. Días después, Ultrapato y Horace están poniendo a prueba sus poderes. Horace toma la delantera, poniendo en apuros a Ultrapato, al mismo tiempo que Horace disfruta desesperarlo. También lo hace para fortalecerlo con antelación. Ultrapato le dice que mejor le enseña a disparar rayos con las manos, el resto puede ser para luego. Horace le responde que debe tomarse más en serio la práctica, o de lo contrario será mucho más estricto con él. Ultrapato, defendiéndose, le pide que se calme, a lo que Horace le responde que no lo llame por su nombre, sino como Omegaius. Ultrapato, al oír su apodo, le sugiere que mejor se lo cambie por Ultragallo. Horace, al oír esto, niega el apodo sugerido para que no los vinculen, a lo que Ultrapato le muestra que sus trajes se parecen, lo que los hace más fáciles de asociar. Horace dice que él es más guapo y que en comparación Ultrapato luce ridículo. Ultrapato se queda sin palabras ante la arrogancia de Horace. Le dice que no es necesario entrenar demasiado duro, ya que él es el único que lo iguala en fuerza, a lo que Horace se burla de su respuesta y le indica que ellos no tienen idea de dónde provienen sus guantes, de manera que sus verdaderos dueños podrían aparecer en cualquier momento y probablemente no con las mejores intenciones. Carlos dice que ya ha pasado un largo tiempo desde que obtuvieron sus poderes, por lo que no hay de qué preocuparse. Aunque Horace no puede estar tranquilo, Carlos le dice que la situación en la ciudad ha ido mejorando desde que él empezó a ayudar al resto, pero le da la razón sobre estar listos en caso de una situación grave, por ejemplo que alguno de los dos enloquezca y decida destruir el mundo o vengarse de aquellos que les hicieron daño en el pasado, a lo que Horace se burla de su comentario. Entonces Carlos le pregunta si el próximo viernes se reunirán en el gimnasio. Horace le comenta que planea tomarse unas vacaciones, pero le avisará a su tiempo, algo irónico para Carlos, pues según él, Horace no tiene celular, así que va a coger su celular, va al chat y empieza a escribirle a Lisa. En el bar, Lisa se queja ante su jefe sobre el nuevo vestuario que planea implementar a sus meseras, a lo que el señor Manzana se disculpa enseguida, dejándole claro que solo quería saber su opinión sobre dicho vestuario que diseñó con la marca de Ultrapato. Lisa le dice que no es buena idea el vestuario y además de que ella como gerente debe estar al tanto antes de que aprueben cualquier cosa.
de repente se asustan ante el fuerte ruido de las bocinas. Se trata de Karina, quien estaba en la cabina de sonido, practicando con el micrófono y los altavoces. Lisa considera que Karina podría ser de gran ayuda para que se encargue del sonido para el show. Al mismo tiempo, Karina accidentalmente activó la trampa del piso en el escenario, de la cual casi se cae el señor Manzana. Asimismo, Lisa se prueba unos guantes que brillan. El señor Manzana acepta que los trajes que recomendó no son buena idea, pero necesita algo temático. Le recuerda a Lisa que todavía espera su respuesta sobre el puesto vacante en la sucursal de Montecán, a lo que Lisa le promete que pronto le darán una respuesta. Mientras se encarga de organizar las cosas, el señor Manzana estaba planificando cuando de repente un grupo de maleantes irrumpen en el bar, los llamados clacuacharros, para sorpresa del señor Manzana. Mientras tanto, Lisa y Karina están en el almacén ordenando las cosas. Karina habla sorprendida de cómo han formado una gran colección gracias al permiso del señor Manzana para organizar los shows en el bar. Lisa comenta que dichos espectáculos son una gran inversión, ya que atrae a más público. Karina, entusiasmada, comenta que a este ritmo pronto el bar será exitoso y no tendrán que depender de la fama de Ultrapato. Asimismo, le pregunta si ya se decidió sobre su propuesta de Montecán. Lisa dice que aún no está segura de instalarse allí, ya que Montecán queda lejos y tendría que empezar de cero. Entonces oyen ruidos de afuera y preocupadas van a ver qué ocurre. Escondidas ven a uno de los maleantes, para sorpresa de ambas, pues hace tiempo que no volvía a ocurrir este tipo de extorsión. Ante la incertidumbre y preocupación sobre qué hacer ante esta situación, Lisa le afirma a Karina que tiene un plan. Karina llama la atención del maleante. Este, al darse cuenta, la intenta acorralar, pero detrás de la puerta está Lisa, quien inmediatamente lo golpea con un palo de golf en la cabeza, dejándolo inconsciente, y se le cae su arma de electrochoque, el cual accidentalmente se activa y Karina lo esquiva con cuidado. Karina supone que el resto de maleantes se habrán dado cuenta por el ruido, así que sugiere que llamen a la policía, a lo cual Lisa rechaza, argumentando que no pueden ser tomadas de rehenes otra vez. Propone que deben combatirlos a su manera y le señala el uso de la pistola eléctrica. Se fija en los trajes del almacén y se le está ocurriendo una idea, a lo que Karina, suponiendo lo que Lisa planea hacer, considera que es una locura. El señor Manzana se mantiene firme ante el grupo maleante, argumentando que su bar está protegido por Ultrapato, pero a los maleantes esto no les importa, ya que Ultrapato no está presente como para detenerlos, y consideran que el lugar está bajo su control. El líder del grupo lo amenaza a pesar de la firmeza del señor Manzana. De repente en el escenario se activan los efectos especiales y de él sale una misteriosa heroína, quien les afirma al grupo maleante que tienen la opción de retirarse, o de lo contrario van a sufrir el castigo de la justicia a manos de ella, quien se presenta como Dinapata. Ante la incredulidad de los presentes, el líder maleante se ríe de esta presentación. Dinapata, quien es Lisa, coordina con Karina, quien está a cargo de la cabina de sonido, esperando la señal. El líder maleante le ordena que se baje del escenario, pero Dinapata les cuestiona a los otros maleantes si vale la pena seguir obedeciendo a su testarudo líder, luego de que ella incluso derrotó a uno de sus compañeros, a lo que los otros maleantes, preocupados, empiezan a dudar. El líder de estos les insiste en que solo es una intimidación, así que harto decide enfrentarla. Karina activa los efectos especiales y paralelamente Dinapata usa la pistola eléctrica contra el líder maleante, electrocutándolo y dejándolo paralizado. Con esto Dinapata pregunta a quién más se atreve a enfrentarla, a lo que los otros maleantes, asustados, se rinden enseguida. Más tarde, luego de que la policía llegase para apresar a los maleantes, el señor Manzana está contento con ambas chicas por la hazaña que hicieron juntas. Asimismo, le recuerda a Lisa la propuesta pendiente de Montecán. Lisa le promete que a su tiempo ya se decidirá. Además, bromea de que el bar se quedará desprotegido sin ella, para risas del señor Manzana y Karina. Y mientras el jefe la animaba a decidir su traslado, Lisa mira su celular. Estaba chateando con Carlos, o sea, Ultrapato, así que llama al señor Manzana y le afirma que ya se decidió instalarse en Montecán. Por otro lado, Carlos recibe un mensaje escrito de parte de Horace, quien no se presentó para el entrenamiento. En el mensaje pone que se fue de vacaciones a la luna, pero no dice cuándo regresará. En el espacio, Horace sale volando alrededor del planeta, saluda a unos astronautas con potencia y rapidez, se aproxima hacia la luna, aterriza cerca de un robot explorador, a través del cual es presenciado por los miembros de la NASA. Horace aprovecha para hacerse una selfie con su celular, explora más de cerca los alrededores de la luna, pero de repente sus poderes reaccionan, la Tierra se mueve y de ella salen 4 criaturas que intentan atraparlo. Las 4 criaturas lo acorralan y absorben sus poderes, pero Horace en furia se resiste, trata de no quedarse sin aire, pero 2 de las criaturas lo persiguen, a lo que Horace con un puñetazo destroza una, pero la otra lo agarra por la cara. Horace, intentando resistir, la pulveriza con sus rayos láser por sus ojos. El impacto es tan grande que Horace cae hacia atrás. Exhausto, trata de moverse, pero queda inconsciente. Al mismo tiempo, una de las criaturas libera una extraña luz desde la luna. Fin.
Mentira, no es el final. El autor Edgar Delgado está trabajando en la continuación de Ultra Pato, así que pronto sabremos de los acontecimientos. Por cierto, este cómic, mejor dicho, novela gráfica de Ultra Pato, no es la historia original, sino un reboot de la misma. La historieta original se estrenó en 1994, originalmente en blanco y negro, pero luego reestrenado en versión a color. Como anteriormente mencioné, su autor Edgar Delgado trabajó para Marvel, concretamente como colorista en The Amazing Spider-Man, Punisher War Journal, Blade, entre otros, lo cual fue de influencia para sus trabajos originales. El caso es que más adelante desarrollaría el reboot de Ultra Pato, con Omar Lozano como su dibujante, siendo estrenado entre 2011 y 2015. En los años posteriores se agregarían pequeñas historias como las de Aventureros Encapuchados y las de Vacaciones en la Luna. Esta última sería un enlace con la continuación que está por llegar. Como bien ya supondrán, esta nueva versión cuenta con diferencias significativas al cómic original, pero más o menos la misma historia y no es obligatorio leerla para entender la nueva versión. Ojo, con esto no pretendo menospreciar la historia original, cada quien con sus gustos. Pues bien, mi calificación para esta obra es un 8 sobre 10. O sea, está bastante buena, pero hay ciertas cosas como que el dibujo en algunas partes no está bien pulido que digamos, pero luego conforme avanza la historia, este va mejorando. Me encantó partes como la redención de Horace y la resolución de Carlos y Lisa con su relación. En este último se me hizo bastante conmovedor. Como ya dije, esta historia aún no ha finalizado y pronto tendremos la esperada continuación, pero aún queda algo más del universo de Ultra Pato que ya hablaré en el próximo video, así que nos vemos ahí.